buenos días, buenas tardes, buenas noches, Chile, Argentina y hasta lo último de la Tierra, porque hoy andamos por varios lugares. Gracias por estar del otro lado, nos encanta que estén. Y hoy viajamos a Chile. Viajamos a Chile, vamos a conocer a un amigo que fue desafiado por Jonathan Valdés y lo vamos a estar conociendo ahora mismo. Para que lo conozcas un poco más, porque si tal vez no he escuchado este nombre, te voy a compartir una ficha técnica para que vos sepas quién es. Su nombre es Félix Torres. Él vive en Chile, calculo que en la capital. Su ocupación, él estuvo 3 o 4 años en comunicaciones, tiene una empresa de diseño con la esposa, está escribiendo un manifiesto, que ahora nos va a contar un poco de eso, es cineasta, o por lo menos estudiante de cine, y tiene las fichas puestas en esto. Y además sus comidas favoritas son las pizzas, las pastas y también las hamburguesas. ¿Por qué no? Porque si se trata de comida, me interesa también. Así que ya lo presentamos directamente desde Chile, con nosotros Félix Torres. ¿Cómo estás, Félix? Bien. Como verás, es un programa bastante abarcativo lo nuestro. Si tiene que ver con comida, también me llaman. Como buen argentino. A mí también. No tengo problema. ¿Cómo estás, brother? Bien, terminando una semana ajetreada, interesante, acontecida, como decimos. Acontecida, y aparte ya viviendo los últimos meses del embarazo, ¿no? Porque charlamos fuera del aire que ya viene. Sí. ¿Y cómo que ya tienen pensado el nombre? Sí, por supuesto. Samuel Nechev Palat. Bien, Samuel. ¿Y cómo llegan a ese nombre? Y ahora vamos a hablar un poco de vos. ¿Cómo llegan al nombre de Samuel? Largo de contar, pero a ver, ¿cómo resumirlo? De hecho, esperábamos una mujercita. Ajá. Pero recibimos la noticia de que iba a ser hombre. Consultábamos, estábamos orando y entendimos que había una necesidad en nuestro contexto congregacional, nacional, y entendíamos el porqué el cambio. Y habíamos recibido el nombre de Samuel hace un tiempo y nos hacía bastante sentido también respecto a cosas que se van a mover en medio de la nación, y luego lo confirmamos y bueno, era Samuel. Bien, bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso, de la nación. Para que vos nos cuentes un poco a los que estamos de este lado de la cordillera, cosas que han ido pasando y cosas que son hoy enfocadas a tu trabajo, ¿no? Para que se extienda también tus energías que vas poniendo en eso. Samuel, como muchos nombres en la antigüedad, viste que en la Biblia se decía que tenía su connotación profética en su vida. Así que no debe ser inocente que hayan elegido ese nombre. Y bueno, justamente estás hablando de la nación. Vos sos una persona que está muy comprometida de corazón, de mente, con justamente la realidad social que se toca vivir. Estás escribiendo un manifiesto, que el otro día vos decías, ¿quién escribe un manifiesto? Vos has decidido escribir un manifiesto que nació, entiendo, el año pasado, en medio de la crisis que se vivía en Chile. ¿Es así? Correcto. Sí. Empezó lo del llamado estallido social, que es un nombre me incomoda un poco, porque me explico, porque estallido como que habla de algo como que es súbito, repentino, y como que no lo viste venir. Claro, fortuito. Y siento que en verdad, claro, pero siento que estaba latente y somos responsables de lo que sucede. No es algo que o sea, somos bastante irresponsables si nos pilla de sorpresa. Ajá. Es algo que se veía venir. Pero bueno, está el estallido social. Nosotros vivimos como a, no sé, 3 o 4 cuadras del lugar que se le llamó como la zona cero, que es donde se reunía toda la manifestación y protesta y conflicto con las fuerzas de orden, policía acá en Santiago. Hubieron otros focos después, pero eso significaba de que podíamos estar en nuestro departamento, incluso reunidos con algunos hermanos, compartiendo acá en el departamento, y teníamos que cerrar todas las ventanas porque entraba entonces el humo de la lacrimógena, se escuchaban desde acá los disparos, etc. Entonces
En verdad era casi como el meme este de que cruza Spider-Man comiendo hot dog y está como todo un conflicto atrás. Era Sí. para nosotros tal cual, porque era como ir a comprar comida chatarra a 2 cuadras de acá y entre medio de eso, carros de policía, gente corriendo, piedras cruzadas por ahí y para allá y uno así como, bueno, esto es común y corriente, estoy Claro, acostumbrado. claro. Bailando en el Titanic sería. Sí, tal cual. Y me pasó que pasó un mes y medio, porque fue bastante largo, y sentí que estaba reaccionando como solía reaccionar en situaciones de peligro o alarma, que se me baja todo y es como que estoy muy pacífico, muy centrado, pero sentí que igual estaba conteniendo mucha angustia o inquietud hasta que mi forma de desahogo y de poder como expresar mejor, porque pasó como un mes en que tratar de entender todo, también en lo espiritual. Luego la expresión de eso vino a modo de un escrito que publiqué, pero me pasa que con lo último que he estado escribiendo, tratando de retomar la poesía, siento que el manifiesto no se ha cerrado. Y el manifiesto habla sobre... Porque yo pensaba, ¿cómo decir de forma explícita lo que se necesita escuchar en cuanto a la posición de mis hermanos cristianas frente a la necesidad que se está manifestando afuera? Pero quizás que estamos entrando en un entendimiento de que tenemos que cambiar un poco, no sé si el enfoque, la estrategia, la sensibilidad o todo eso. Y el manifiesto en clave poética o en clave profética, que puede ser lo mismo, trata de expresar ese llamado de atención, con un trasfondo filosófico, con un trasfondo teológico, con un trasfondo carismático, pero de todas formas es llamar a de que nuestro arte, o al menos en nuestro mensaje como cristianos, no puede ser indiferente y tiene que cambiar la forma de enfrentar todo lo que nos está sucediendo, porque a ver, lo que está pasando en Chile no es nada extraño a todo lo que está pasando en América completa, el continente completo. Tal cual. Pero Félix, Eso así contanos, nace el manifiesto. perdón que te interrumpa, pero contanos un poco exactamente en qué consistió este mal llamado estallido, como para que la gente que está de este lado, que no está informada, sepa más o menos de qué se trata. Porque te cuento que, bueno, este canal lo mira gente de varios países, ¿no? Porque me ha tocado esa linda oportunidad. Pero es cierto también de que no sé cómo lo viven allá. Acá en Argentina está todo agrietado. Es como decir, primero, está esta dualidad de lo cristiano y todo lo demás puede ser otra cosa, lo secular, lo político, lo que pasa afuera. Y personas que se involucran con la parte social empiezan a buscarle, bueno, pero vos estás en alguna rama seguramente que tiene que ver con la política, o qué lo haces, o qué tiene que ver con la iglesia. Aparecen estas cosas y dar tu opinión sobre lo que pasa afuera es en Argentina ponerte, vos estás del lado de ellos, o estás del lado de ellos, o estás del lado de este que era ladrón, o este que era corrupto. Y está todo como muy así. Yo no sé si allá lo viven de la misma manera, ¿no? Entonces, quiero conocerlo vos, cómo lo ves como cristiano, y qué pasó realmente para que nosotros lo entendamos. Qué, qué peso de responsabilidad. Me siento como un embajador. Y qué peso de responsabilidad que tenga que explicar esto eh, de contingencia. Sí, mira, podríamos decir que el estallido social reúne varias demandas y protestas de diferentes áreas de la sociedad, de diferentes temas, pero los más fuertes que se vieron en los últimos años eran tanto, bueno, todo esto comienza, más bien despierta con las manifestaciones secundarias de estudiantes secundarios hace ya casi, no sé, 15 años, si no me equivoco, o un poco más, respecto, claro, a las condiciones de la educación. Y eso que toca varias áreas. O sea, si yo me manifiesto respecto a la educación que estamos recibiendo en Chile, estamos hablando también de los ingresos y salarios de las personas, etc.
Eso se une a las protestas que hay sobre el sistema de pensiones que tenemos, eh, que es un sistema de pensiones que se implantó a la fuerza en dictadura y Ajá. que no funcionó como estaba pensado, y mucha gente está recibiendo pensiones que son ridículas e inhumanas. Y eso se une luego a las protestas feministas contra la violencia, bueno, los grandes índices de muertes, de asesinatos de mujeres y violencia intrafamiliar, etcétera. Y así se van sumando varios temas en los cuales sucede un episodio o varios episodios relevantes en la rutina chilena, en la cual ministros de gobierno se pronuncian de forma bastante torpe o indolente, y de nuevo estudiantes se manifiestan al respecto, y siento yo que se reúnen todas estas como eh, rabias, por así decirlo, y se unen ahora en un solo movimiento, y por eso se le llama como estallido, porque ya todas estas manifestaciones que incluso se estaban comenzando a unir cada vez que hacían marcha, por ejemplo el tema de las pensiones se unía a marchas que tenían que ver con la violencia contra la mujer, y se empiezan a unir después los estudiantes. Luego se cruzan con estos episodios en los cuales el gobierno no se pronuncia de forma prudente, y yo creo que es el hartazgo, que algo que un poco, no sé, parece que cuando lo converso con hermanos extranjeros lo manifiestan mucho, de que parece que como que el chileno se reprime mucho y no es como que va dosificando la forma en que se expresa, sino como que siempre es violento, siempre es como con estallido, así como... así como comienza todo esto. Y cuando tú hablas como de esta fractura, sí, o sea, nosotros lo vemos a nivel de gobernabilidad. Algunos confían en las instituciones, otros dicen que hay que reformarlas. En verdad, bueno, Chile tiene como todo un tema con las instituciones. Pero si paso ahora a tu pregunta, ¿cómo lo vive la cristiandad? Eh, en algunos sectores, yo creo, del país y generacionales de la iglesia en general, se daba eso de que, bueno, si tú estás a favor o empatizas en algo con lo que se está protestando, tú estás definitivamente del otro lado y no con nosotros. Pero en general el sentir era de que esto es ambiguo, en cuanto a que pasado 1 o 2 meses, ver los destrozos, ver la forma en que se estaba generando ciertos focos de protesta, no toda, era el sentir cristiano era condenar la forma en que se estaba dando la protesta en cuanto a los niveles de violencia, pero entender el trasfondo de lo que se estaba demandando. Eh, yo siento, y es una opinión personal, que creo que la iglesia no tuvo relevancia, definitivamente. Y siento que la responsabilidad es porque antes no nos ocupamos de forma activa y explícita para pronunciarnos en cada una de estas injusticias sociales, que obviamente, como pasa todo en el mundo, por así decirlo, secular, eh, todo tiene como una doble cara. Hay una parte de demanda por una injusticia, pero desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, el modo en que se aborda la solución no es como nos parece bien a nosotros, pero sin duda se está atacando o abordando una necesidad que había. Y siento yo que tristemente, al momento en que pasa todo esto, no es que pille a la iglesia desprevenida, siento que la iglesia no se pronunció a tiempo. Pero bueno, con todo lo que luego vino, además con la pandemia, creo que en general, al menos la generación actual está entendiendo de que llegó tarde, pero se tiene que involucrar. Y creo que eso es gracias a que la generación actual toda está cruzada por jóvenes que, habiendo pasado por la educación superior, tienen más herramientas para poder saber cómo llegar a todas estas necesidades sociales. O sea que esto a mí me tocó entrevistar a gente que ha estado en política, siendo cristianos,
Y un poco llegamos a esta conclusión de que a veces el no involucrarnos contribuye a que sucedan las cosas que no nos gustan. Y nos quedamos solamente, bueno, una vez al año juntémonos y hacemos cadena de oración y como que termina todo ahí, casi en un compromiso y los 40 días de ayuno y oramos y no pasa nada más. Y después al que se involucra, lo que pasa es que también están las dos miradas, ¿no? Porque también hay gente que se ha involucrado y después le tomó el gustito al dinero, al poder y también se perdió. Han pasado las dos cosas, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas claro, es complejo. Es complejo. Yo también entiendo que hay mucha gente que se reserva de eso. Lo cierto es que tal vez, no sé cómo lo vieron ustedes, cuando fue en su momento la lucha por el aborto, que la iglesia se manifestó, realmente se mostró el poder que podemos tener como cuerpo de Cristo, porque realmente acá en Argentina por lo menos éramos muchos, y después cada partido político empezó a invitar cristianos porque vieron el poder y la llegada que tenía la sociedad, que ahí también se empezó a volver a fracturar todo. Entonces yo pienso que es eso y que está bueno la idea del manifiesto, ¿no? Y esto de decir, bueno, no está terminado. No está terminado. Y no sé si alguna vez va a estar terminado esto. Pero... Sí, es un desafío literario siempre considerar o resignarse a que uno tiene que ponerle una fecha límite a la obra, porque si no va a estar siempre como, bueno, en verdad en todas las artes, corrigiendo y corrigiendo, pero... Bueno, al menos, bueno, el pie forzado es que ya fue publicado. Yo creo que si es que yo considero ahora de que no está terminado, tendría que simplemente considerar de que se tienen que editar otras partes, pero al menos es que no solamente, hoy quizás es algo implícito, pero necesito hacerlo explícito. No es solamente como una forma de desahogo artístico, hay un trasfondo espiritual, y para ser honesto, siento yo de que tengo esta tendencia creativa que se expresa de modo literario, porque siento que en todas las áreas hay creatividad, pero también viene por la forma en que me siento involucrado en el contexto, quiéralo o no. Dios ocupa la instancia para también, bueno, forzar un poco y decir, hay que hacerlo. El manifiesto no es que algo que yo desarrolle intelectualmente para que yo lo trabaje en el tiempo de forma indefinida. Es, bueno, tú puedes hacer esto con estas herramientas, necesitas soltar este mensaje ahora. Claro. Cuando lo publico, en un año, 2 años, espero que venga financiamiento para hacerlo de forma de papel, impreso. No, ahora, tienes 3 meses y lo editas y lo haces digital y gratuito para que se difunda. El mensaje, nada más. Entonces, claro, el manifiesto lo escribí en 3 o 4 meses. Luego fue el trabajo de corrección, un poco de edición, y bueno, ya fue publicado. Ya está publicado y la gente lo puede comprar en línea, lo puede acceder a él. Se descarga de forma gratuita en esta oportunidad, y esta edición es gratuita. Y se descarga desde la página que, bueno, tengo esto de mi esposa. ¿Desde dónde? Perdón, se nos cortó un poquito. ¿Desde qué? ¿Se descarga en dónde? Desde la página web que tenemos por el emprendimiento con mi esposa. Bueno, contanos un poco de eso. Están en un emprendimiento ustedes, yo estaba leyendo, que tiene que ver también con la parte de diseño. Porque esa es tu otra parte donde también debes volcar un área que te gusta mucho, ¿no? Hablaba de diseño, de ropa, de varias cosas, ¿no? Hemos estado charlando. Sí. Sí, bueno, es un proyecto que traía mi esposa Jocelyn de soltera, y luego que nos hicimos novios y empezamos a trabajar de forma independiente ambos en el área del marketing digital. Estamos preparando todas las cosas para el matrimonio, y estamos orando para saber también qué nos entregaba el Señor respecto a la provisión. Ajá.
Era, a ver si lo llevamos a términos concretos, era, seguimos trabajando en marketing digital, abrimos algo en paralelo porque tenemos muchas ideas, eh, y el Señor nos muestra de que teníamos que recuperar esta idea que traía ella de un emprendimiento que tuviera que ver con diseño en una primera etapa, porque estamos abiertos a generar otro tipo de productos, sería nuestros propios diseños, dibujos, ilustraciones, diseños digitales, llevarlo a estampado de serigrafía en ropa. Y eso lo empezamos a trabajar y ahora es la marca Eterno. Y claro, el fuerte es el diseño de ropa, pero también ahora estamos implementando, por ejemplo, cuadros de ilustraciones, en este caso por ahora mías, eh, pero así vamos sumando. Y en verdad ha sido una fuente de no solamente de ingresos, del esfuerzo también y el aprendizaje de todo emprendimiento en el que la gente pueda perseverar, porque tú sabes, entenderás de que emprendimientos pueden haber muchos, pero se caen después en el tiempo. Sí, hay que Pero sostenerlos. también, sí, también oportunidad de poder compartir instancias, charlas formativas, inspiracionales, eh, de generar redes de contacto, amistades, etcétera. Pero principalmente era también con el ímpetu de, no sé si la palabra es evangelizar, yo creo que está dentro de lo que se hace, pero es eh, tener la libertad de expresarse tal como sentimos y vivimos nuestra fe. Lo que nos impulsa mucho también creativamente es que los diseños sean originales en cuanto a que no es que pillamos algo en internet que nos pareció bello Claro. y bueno, implementémoslo y lo estampamos, sino cosas que vienen de nuestra vivencia, de nuestros tiempos con el Señor, de lo que compartimos con nuestros hermanos en diferentes instancias y nacen los diseños, son dibujos, son diseños digitales que nosotros creamos y eso es lo que llevamos a, a estas diferentes, ¿cómo decirlo? Como plataformas, ropa, pósters. Claro, qué lindo, igual, porque hay gente, esto vamos a contarlo porque quizás mucha gente no, hoy hablamos, ¿no? De los que tenemos el regalo, el don de la creatividad, que se manifiesta de muchas maneras, a veces a través de la música, a través del dibujo, a través de lo que hacen ustedes, que es diseñar con la serigrafía, o la escritura, a los que les gusta escribir. Este tipo de cosas, para los que no saben, a los que somos, nos gusta la creación, los que nos consideramos creativos, son cosas que a veces nos sacan el sueño. Son ideas que vienen y te abordan y no respetan que estés durmiendo, no respetan que estés ocupado. La idea llega cuando llega y la tenés que anotar. Y hay veces que se te hace la que te deja de lado la idea y se va y la vas a buscar y decís, pero no se me ocurre nada. O sea, vinieron 3, 4 cosas juntas y no viene nada y hace rato que no puedo crear nada. Eso no sé si a Ah, vos te pasa de la misma manera, pero los que somos creativos vivimos esto, de levantarnos que yo 3 de la mañana y tengo que anotar esta idea porque después se me va y si no la anotaste no te queda tal cual. ¿Lo vivís así vos también? sí, es que me llama la atención eso porque eh, cada vez que conversamos o estamos en algún taller que nos invitan a impartir de diferentes temas o tenemos que hacer charlas inspiracionales, el tema de dónde viene la creatividad eh, me ha hecho dar cuenta. A ver, yo lo propongo así. El problema de la hoja en blanco no está en la hoja en blanco, está afuera. No, no, el problema tuyo no es de que te falten ideas. Hay cosas que te están pasando en tu rutina y en tu vida que son las que te bloquean. Me estoy dando como la vuelta larga, pero a lo que quiero llegar es que yo antes de convertirme, un gran amigo me enseñaba algo que lo había escuchado de un artista importante chileno, en la que decía que el talento era algo así como un pequeño porcentaje de la obra. En verdad, el talento era como el chispazo, pero lo que viene después es el trabajo. Eh, entonces eso me llevaba a la idea de que uno no vive de los momentos de inspiración, uno también crea el contexto para que si surge la inspiración,
nos encuentre listos o que la inspiración se alimenta. Y bueno, en cine, como me fui especializando en el documental, bueno, en ficción también se hace, pero en documental mucho más intencional, el proceso de investigación sí o sí te va a traer ideas. Pero después, cuando me convertí y empecé con procesos de sanidad, que no tienen que ver directamente con el arte, también entendí de que las ideas siempre están. Y es algo que también nosotros hemos aprendido. Que si en algún momento nos sentimos como bloqueados o que no viene la idea, el problema no es que no hayan ideas. Hay algo que está afectando tu vida personal o tu conexión espiritual con el Señor y con la iglesia, como el entorno de tus hermanos, que no está bien. Y que hay que ocuparse de eso para ir como desbloqueando, decirlo, para que lleguen esos... Es como, me estoy imaginando como un regadío de agricultura, para tapar esos canales. El agua está, pero hay que tratar de traer el agua hacia acá. Entonces, las ideas nos faltan. Y el tema de la hoja en blanco no es problema. No es el problema, sino como que hay algo que tienes que ordenar para que pueda llegar a esa idea. Y a mí me pasa que sí, o sea, siempre estamos abiertos a que llegue esta idea o inspiración y te pille a las 3 de la mañana, almorzando, en el contexto que sea. Pero no dependemos de ese instante de inspiración, sino que también hay que buscarlo. Y esa búsqueda no es como necesito la idea, sino como alimentarla. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que está hablando quizás no directamente el Señor a nosotros, sino a nuestra hermandad? ¿Qué está pasando en el mundo? Etcétera. Yo creo que material hay. El tema de que, claro, hay que elegir cuál de todos y ser responsable. Y finalmente, de que sea como llegue la idea, uno tiene que ser fiel en lo poco. Y la idea es la semilla. Y si te llega, yo creo que es parte de la disciplina llegar y anotarla, aterrizarla, desarrollarla. O al menos si no lo puedo desarrollar en el momento, archivarla, pero son cosas que uno tiene que tomar y no ser indiferente. Yo creo que es súper importante no ser indiferente y tomar nota de esa idea. Es lo principal. Yo creo que eso es como recoger el grano cuando estoy cosechando y quizás yo no lo voy a procesar de inmediato, entonces tómalo y guárdalo en tu granero, pero sé fiel en guardarlo y no ser indiferente, porque después puedo reclamar de que, ay, estoy bloqueado, no tengo ideas, pero el Señor ya te entregó. Tú tienes que ser fiel y no indiferente, y tampoco trabajar tu fe en que aquello que llegó, porque a veces llega la idea, pero le empieza a poner una capa de peros, pero es que no puedo hacerlo ahora, o pero no lo entiendo, o esto es muy profundo, no sé si tengo tiempo de investigarlo. No ahogues esa semilla, tómala. Y si te sientes incapaz en el momento de poder desarrollarla, guárdala, pero sé fiel en tomar la idea y atesorarla. Muy buena reflexión y me gustó lo del problema de la hoja en blanco, no es la hoja en blanco, eso me lo voy a guardar. Bien se dice que en el trabajo, en el rubro esto de la creatividad, dicen que es un 50% inspiración y un 50% transpiración, ¿no? Siempre se dice eso en cuanto al esfuerzo y tiene que ver con eso también y coincido plenamente porque a mí me regalaron una vez la frase también, ¿no? Hablando de la inspiración, porque también no es solamente algo que llega. Me preguntaron una vez cuánto tiempo dedicas a inspirarte, porque también no es solamente conservarlo, sino cuánto tiempo dedicas vos a inspirarte en las cosas que vos sabés que te inspiran, ¿no? Porque seguramente todos tenemos, no sé si idolatría, pero sí tenemos modelos de gente que de alguna manera nos conectan con eso que a nosotros nos gusta. Sí. ¿Cuánto tiempo dedicamos también a eso, ¿no? Y cuánto tiempo no le dedicamos y después sucede lo que sucede. Contanos un poco de vos entonces, volviendo a nuestro querido Félix Torres. En palabras tuyas, ¿quién es Félix Torres? La pregunta, ¿quién es? Es un hijo de Dios, un hombre que tras muchas luchas personales
logra sanar propósitos que el Señor tenía para él y se la había mostrado generosamente desde muy pequeño, eh, que está interesado en la creatividad para poder expresar cosas que requiere la nación, que requiere la iglesia. Eh, fue un pequeño profeta de niño que aprendió antes de, como muchos, antes de escribir, a dibujar. Y luego cuando aprendió a escribir, lo primero que hizo fue escribir poesía. eh, y que luego se interesó por algún área que recogiera todo aquello que él era curioso y encontró el cine. Ahora, punto aparte, yo creo que ya a esta altura también existen otras disciplinas que recogen muchas áreas del arte, como es la incipiente industria en Latinoamérica del videojuego. Pero yo encontré el cine y luego de una accidentada carrera universitaria en esa área, se encontró con el Señor, halló propósito, halló la compañera ideal, idónea, encontró el cuerpo de Cristo, reconoció una nación llena de necesidades, reconoció una nación a la cual amar, y ahora se dedica de forma versátil a como el Señor lo sanó, a que el área no es el cine, el área es la comunicación, el área de trabajo es la cultura, el arte, y en medio de todo eso, el diseño, todo lo que, por donde, todos los canales que se pueden abrir para no solamente trabajar, sino expresarse en lo que se necesite. Y en algún momento estuve cerca de la política, todavía me llama la atención. Pero eso es Félix. No sé si logré ser un poco claro, pero es más bien como el recorrido. A mí me gusta mucho el tema de la narrativa, así que un poco inspirado por un autor también cristiano que se llama Donald Miller. Esto del el storytelling me llamó mucho la atención eso, y creo que bueno, hace como una nota al margen, es un autor bien importante en todo esto y que me hizo entender desde el mundo del guión, del storytelling, de la narrativa, cómo también uno está dentro de una narrativa. Y creo que para definirme traté de hacer una línea narrativa de lo que ha sido mi proceso. Qué lindo, me gusta la palabra proceso. Gracias por compartirnos algo tan personal. Coincido y comparto plenamente el tema de la narrativa. Vivimos en una narrativa que nosotros nos hemos creado, y que es bueno tenerlo en conciencia también, porque a veces nos ponemos nosotros en esa narrativa, nos ponemos en víctima, a veces nos ponemos en protagonistas, a veces nos ponemos en el malo de la película, a veces nos ponemos como el bueno, y según cómo nos pongamos en esa narrativa también nos conectamos con el mundo, ¿no? Pero sí, dentro de tu narrativa veo gratitud también. ¿Qué es Dios para vos? me emociona escuchar eso, porque dentro de la narrativa me hace recordar que dentro de varios procesos de sanidad era para ser así como ser directo y honesto, porque yo creo que a muchos les puede tocar sanar la amargura. Y la amargura desde sentimientos de indefensión, estoy ocupando como términos muy psicológicos, indefensión, sentimientos también, a ver, y hablaste tú también esto del papel de la víctima, no, también otros síntomas, mucha autocompasión, pero autocompasión como que es un imán de la amargura. Pero en algún momento era descubrir de que, a ver, la sanidad venía del ser agradecido. Y en algún momento de, no sé, de inspiración, escritura, pero en medio que eso que uno está creando, pero a la vez siente que está orando, se me vino algo que era como unos versos. Yo no me sé ningún verso mío de memoria, pero la idea era esta, era
que era como los salmos, era como ocupar la poesía como forma de oración y expresarle a Dios esto. Fulmíname con gratitud. Esa era la idea. Quiero verme arrodillado simplemente dando gracias. Entonces sentí de que mucha sanidad venía de mantenerme atento en la gratitud, en honrar a Dios, o sea, honrar lo que Dios hace incluso a través de otras personas. Entonces es mantenerse un poco, esto también se usa mucho en coach, como consciente, no de la hora solamente, sino consciente de lo que te rodea, consciente de la gente, consciente de las oportunidades y decir, todos los días el Señor está siendo muy generoso. No tengo que ser diligente con las oportunidades que me da para sanarme, para ocupar las oportunidades que se me cruzan en todas las áreas. Pero eso, como ser diligente en la gratitud. Y que la gratitud te obliga como un medio de contemplación o meditación a darte cuenta de todos esos recursos que pone el Señor delante de ti. Pero eso es lo que significa para mí la gratitud, de hallarme también en instancias de maravilla, de mirar lo que el Señor está haciendo y no tener nada más que hay un salmo que me gusta mucho y que me es muy significativo en mi biografía. Tener esos momentos de alzar los ojos por sobre los montes, ya no solamente pidiendo socorro, sino agradeciendo. Y me es significativo porque esto me lo han dicho hermanos argentinos que han venido. Nuestra biografía nacional marcada por la presencia de los montes. De hecho, Santiago está en medio de muchos cerros. Y cuando chico me crié en el norte de Chile y claro, toda la ciudad donde yo vivía también estaba colindando con muchos montes. Entonces este salmo para mí tenía ese significado. Yo sé lo que es elevar la mirada por sobre los montes. Bueno, eso. Ese es la terapia y algo que se te queda que tiene que ver con la gratitud. Qué lindo, y me gustó lo de ser diligentes en la gratitud. Me pasa esto, ¿no? De decir, bueno, ser consciente del acá, de la hora, de la gratitud. Y ser conscientes también en todo momento de que Dios nos está acompañando. Porque a veces lo traemos solamente a la hora de comer cuando voy a orar, a la mañana cuando leo algo y a la noche que me voy a dormir o el domingo cuando voy a la iglesia. Y no estar consciente que Dios está ahí, en tu presente, te está acompañando. A veces nos metemos en la gran oración que quiero hacer y en realidad puedes estar caminando por la calle, sucede algo, decir, estás acá, me estás acompañando, sí. Mira esto, qué lindo. Bueno, eso lo entendemos los que realmente hemos sido rescatados y hemos sido Pero rescatados. queda como una invitación. Exactamente, la verdad es que sí, estamos agradecidos por eso. Brother, hermoso estos 40 minutos que hemos conversado, compartido con vos, de verdad agradecerte mucho y para cerrar me gustaría que a veces pido, que es seguramente el Señor debe de haber estado hablando con vos en algún momento o alguna reflexión te debe haber estado quitando el sueño o apareciendo en distintos momentos de tu vida y a veces uno no tiene la oportunidad de compartir. ¿Qué te gustaría regalarnos como reflexión propia que nos podamos llevar? Hoy es que se me viene algo que hace un par de semanas nos tocó como matrimonio encontrarnos con diferentes instancias por las cuales orar por personas cercanas que estábamos conociendo, y entre medio de eso había una figura común bíblica y que nos hace reflexionar sobre algo que está sucediendo. Pero anoche me llamó la atención porque miraba el Instagram de una amiga de Venezuela y de nuevo aparece esta figura. Entonces sentí
espiritualmente de que no es algo que nos está pasando a nosotros, es algo que está sucediendo a nivel generacional. Ajá. Lo voy a resumir así, pero quiero ir al trasfondo, que recién estoy entendiendo. Pero también lo asocio a lo que estamos haciendo artísticamente, culturalmente, qué sé yo. Bueno, la frase es despertar a las Déboras. ¿Y qué significa esto quizás para la persona que no maneja como la Biblia o esta historia en particular? Débora como una mujer que se levantaba en su época para como un referente de la voz del Señor para traer orden y juzgar situaciones que merecían atención, por así decirlo. Pero también con una actitud también muy valiente de no solamente de levantar una voz por la justicia al modo en que Dios lo ve, sino también de llamado de atención. Me llama la atención de que en el canto de Débora, que pasa luego de una situación que ella tiene que, la llaman a resolver, ella habla, además de mucho agradecimiento y de exaltar lo que ella ve que está haciendo Dios, le dirige la voz a sus iguales de su nación para despertarlo a cada uno por su nombre. Le llama la atención, oye, ustedes tienen que hacer esto. Y la explicación para bajarla a nuestro momento es de que siento yo que las personas que se mueven en el área creativa tienen la responsabilidad de no callar lo que tienen que decirle no solamente al mundo, porque uno como que toma el mundo y es muy fácil llegar y criticarlo y darle como este saco de entrenamiento, es muy fácil. Pero otra cosa es cuando uno se tiene que hacer consciente de lo que le está faltando a nuestros pares dentro de nuestra misma fe. Y a veces no es fácil tener la voz crítica, a veces no es fácil tampoco tener el tono prudente para decirlo, pero en el fondo, sí, sea como lo hagas y lo que tengas que pasar para decirlo, hazlo. Se necesita una voz crítica, pero que sea consciente de que la congregación que somos todos en nuestros países, en nuestra ciudad, tiene diferentes formas de manifestarse. Cada uno tiene una identidad y un propósito. Hay que respetarlo, reconocerlo, pero también que es necesario que la voz que nosotros entendemos como profética, pero que se puede entender que se suelta en las comunicaciones, que se suelta en las artes, que se suelta en la política, lo que sea. Necesita poder ser específica y llamar la atención para despertar y para que recapaciten aquellos que tienen capacidades que todavía no la han expresado y que llenan y solucionan necesidades y problemas y vacíos de justicia de los cuales estamos rodeados. O sea, y para terminar, hay algo que siempre me llamó la atención, que lo comentaban de una figura importante en nuestro país, que a algunos les gusta y a otros no, pero que le decían que cómo se inspiraba esta persona. Y esa persona decía, bueno, cuando siento que me falta inspiración en cuanto a qué hay que hacer, Señor, qué hay que hacer, lo que él hacía era ir a buscar el periódico y empezar a revisar el periódico. O sea, tú quieres ver qué necesidad hay que cubrir, qué hay que hacer, qué pongo mis manos para trabajar. Bueno, si te falta un poco de inspiración o de sentido al respecto, lo más fácil y que está ahí es que la realidad te está hablando. Y hay muchas cosas que nosotros, o quizás no podemos hacer por competencia, pero sí podemos coordinar para que llamar a otros para que se ocupen de esa necesidad. Entonces despertar a las Déboras, aquellas personas que tienen la capacidad de soltar esa voz para hacer recapacitar las capacidades y propósitos que cada uno tiene. Excelente, Félix, gracias. Y nos queda entonces una gran responsabilidad por delante, que es eso, despertar a las Déboras. Brother, gracias por haber estado, la pasé muy bien, disfruté mucho de poder conocerte, de poder charlar y esperamos volver a seguir compartiendo espacios con vos. Muchas gracias a ti también. Bueno, y de esta manera nosotros, como vinimos, nos vamos. Gracias por haber estado del otro lado. Dios les bendiga, que hagan una linda semana. Calculo que estarán de vacaciones, así que disfruten. Y eso, dediquen tiempo también a
a nada más ni a nada menos que a inspirarse. Dios le bendiga, buena semana, chau chau.